Muy buenos días o tardes o noches o lo que sea cuando me estés escuchando. Bienvenido a Un Rato de Historia y el día de hoy en esta serie de episodios en los que hablaremos de historia vamos a enfocarnos en el antropocentrismo. ¿Qué es el antropocentrismo? Bueno, el antropocentrismo es una ideología en la que el hombre se posiciona en el centro de todo. Esta ideología nació después de la Edad Media. Fue una de las razones principales que marcó el final de la Edad Media, el antropocentrismo, que es el momento en el que el hombre se posiciona a sí mismo como el centro del universo. ¿Qué estaba pasando antes? Antes del antropocentrismo, en la Edad Media, Dios era el centro de todo. Era un momento teocentrista en el que todo lo que se hacía, hablemos arquitectura, pintura, hablemos todos los trabajos que se ejercían, los libros que se distribuían, todo ese tipo de cosas que se consumían, además de la relación entre las personas, tenía que estar enteramente dedicado a Dios. Sobra decir que el clero tomó posesión del poder y estos eran los que dictaban qué era lo que se hacía, qué era lo que no se hacía, en los lugares en los que los hombres iban y estudiaban acerca de la palabra de Dios, se les consideraban a ellos los guardianes de la palabra, a los religiosos. Entonces, ¿qué hacían los religiosos como guardianes de la palabra? Fácil. Ellos leían los libros y cuando veían algún contenido que a ellos les parecía que no iba del lado de lo que Dios creía, se quemaba, se censuraba. Había una gran represión con respecto al conocimiento que se esparcía, además de que nada más los religiosos podían formarse académicamente, no existía ningún tipo de educación, ni siquiera para los nobles. Algunos nobles tenían acceso a la educación, pero nuevamente era dada, impartida por era impartida por los religiosos, de manera que la educación se veía sesgada, de manera que realmente nunca se daba una información objetiva con respecto a la historia, pues todo tenía que ver con Dios, todo era Dios. En el Renacimiento, después de la Edad Media, se propone la idea de que el hombre sea el centro del universo y el hombre se deslinda de esta sensación teológica. Se podría considerar que dentro de la sociedad el hombre ya se construía como el centro del universo, pues su relación principal con sus alrededores está totalmente basada en el aprovechamiento del entorno a favor de la experimentación y por ende la adquisición del conocimiento, a su vez en la evolución del conocimiento. El hombre toma el papel principal sobre su vida y empieza a ejercerlo dejando a Dios de lado. Hay un dato bastante curioso que en la Edad Media los artistas no eran llamados artistas y no tenían nombre. Es decir, que cuando se hacía alguna pintura o se construía algún edificio o se representaba cualquier tipo de cosa, el artista no firmaba con su nombre. No firmaba. ¿Por qué? Porque era un trabajo para Dios. Entonces, ¿por qué habrías tú de reclamar el crédito por un trabajo que estás haciendo como un servicio? En el Renacimiento se empezó a llamar al artista artista y se le empezó a dar el reconocimiento que su obra merecía. Es decir, ya se les permitía firmar sus trabajos y se volvió ya no un servicio, sino más bien una expresión una expresión del hombre para el hombre. El antropocentrismo es un tema muy interesante que nos ayuda a ver una diferente perspectiva. ¿Qué es la perspectiva actual? Si te pones a pensar, realmente nunca volvimos a tomar el teocentrismo así como realmente una ideología que se impone para hablar de todo el país, tal vez todo el continente. No, si la religión existe, claro que existe,
y existen personas que rigen su vida por medio de la misma, pero esto no quiere decir que es un sistema de ideas que todo el mundo comparte. Al contrario, al día de hoy se pone al hombre por encima de todo. Se pone al hombre, se piensa qué es lo que el hombre quiere, qué es lo que se puede hacer para que su estadía en la Tierra sea mucho mejor. Entonces podemos decir que hemos dejado atrás el teocentrismo desde la Edad Media y no ha regresado. Sin embargo, esto es todo lo que yo te puedo comentar. Nuevamente, si te interesa el tema, te invito a que investigues en páginas de internet o leas algún libro al respecto. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Nos vemos.